Hola, bienvenidos al curso intitulado Introducción a la Criminología. Mi nombre es Luis Alejandro Rodríguez Rojas, soy criminólogo egresado por la Universidad de los Andes y es para mí un honor darle la bienvenida a este curso. Ya esta es la tercera clase. Hoy estaremos hablando acerca de las principales áreas de estudio de la criminología. Es importante entender cuáles son las áreas que estudia la criminología y conocerlas a fondo. Es decir, nosotros no podemos abordar ninguna ciencia sin conocer cuáles son las áreas en las cuales se ve implícita y en las cuales puede generar un cambio. Teniendo esto presente, vamos a analizar y recordar un poco lo que nos menciona Sutherland acerca de lo que es la criminología. Él nos indica que la criminología es la ciencia que estudia el delito. Muy bien, eso lo tenemos claro. Sin embargo, es la ciencia que estudia el delito como fenómeno social. No es la ciencia que estudia el delito simplemente como hecho que está tipificado en la norma. Entonces, partiendo de este precepto, que es la ciencia que estudia el delito como fenómeno social, tenemos que entender que dentro de este aspecto se estudia tanto la creación de las normas o de las leyes penales como la infracción de las leyes o normas que se establecen. Si bien es cierto, cuando realizamos este estudio, tanto de la creación como de la infracción, existe una reacción social frente a la infracción, pero también frente a la creación de cualquier norma de carácter penal. Entonces, aquí, esta reacción social que se produce es la que generalmente trata de controlar los sistemas de control social. Es por ello que cuando analizamos las principales áreas de estudio de la criminología, vamos a tomar en consideración, primero, el delito. El delito como hecho realizado como acto de infringir la norma que ya está expuesta. El delincuente. Analizar por qué el individuo transgrede la norma, cuáles son los factores que se ven intrínsecos en él ha transgredido la norma en la cual él no ha logrado socializarse de una forma efectiva, porque si ha transgredido la norma significa que no hay una socialización efectiva, o cuáles son los factores, porque también podríamos estar hablando de factores de oportunidad que conllevaron a este individuo a transgredir la ley. Vamos a analizar la víctima en todo el contexto de la palabra, la víctima, como víctimas ambientales, como víctimas de segundo plano. Es decir, tenemos que analizar este factor víctima para poder entender en qué contexto se desenvuelve el delito. Y es que para poder analizar el delito y para poder analizar el fenómeno delictivo, tenemos que analizar tanto el delito como el delincuente y la víctima. Y otro punto que va a ser de bastante interés y que estudia la criminología y que es un área de estudio de la criminología específico son los sistemas de control social. Estos sistemas que controlan la reacción social que se tiene bien para generar una norma que regule alguna conducta, como también el acto de transgredir la norma también va a generar una reacción. Y el control social es el que va a tratar de mantener un control efectivo en el cumplimiento de las normas señaladas por una sociedad. Sin embargo, para poder ahondar y para poder analizar cada uno de estos puntos, tenemos que entenderlo. Entonces, primero, vamos a determinar qué es el delito. ¿Qué se entiende por delito? ¿Cuál es la comparación entre el delito desde el derecho y cuál es el análisis del delito desde la criminología? Muy bien. El delito se entiende como las faltas o acciones de una conducta señalada dentro de la ley penal. El Código Penal peruano en 2016, en su artículo 11, nos señala: son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. Es decir, está establecido lo que es un delito. Sin embargo, no se estudia cuáles son los comportamientos o cuáles son los factores que conducen a un individuo a
transgredir esa norma que se ha tipificado, que se ha de alguna manera estructurado. Entonces, cuando analizamos el delito y determinamos qué es un delito según el derecho, podemos observar de que hay algunos factores que son sesgados, que son omitidos y que tenemos que tomar en consideración para darle de alguna manera un concepto más amplio. También podemos observar que determina que son delitos bien dolosos o culposos los señalados por la ley. Pero ¿por qué son dolosos o por qué son culposos? ¿Realmente nos lo explica la ley? No, no nos lo explica. Tendríamos que realizar un estudio más profundo para entenderlo. Entonces, partiendo de esto, vamos a ver. Existen dos tipos de delitos según Hagan en 1985, el cual nos menciona los delitos reales y los delitos socialmente construidos. Para ello tenemos que tener en cuenta y entender tres dimensiones que están interrelacionadas. Primero, el grado de consenso social que puede existir acerca de la gravedad de determinado delito. Segundo, la gravedad de la pena que le está asignada. Tercero, el nivel de daño real y directo que se atribuye a la conducta en sí. Analizar estos aspectos, vamos a ver cuáles son estos delitos reales y cuáles son estos delitos socialmente construidos. Realmente la mayoría de los delitos son una construcción social. Sin embargo, hay algunos que generan más daño que otros. Y esto es lo que tenemos que analizar. Partiendo de esto y haciendo una tipología de los delitos según el rechazo y la reacción social que provocan, primero vamos a tener el comportamiento penalizado y castigado en casi cualquier sociedad. Estos son delitos en los cuales se podría castigar desde aquí hasta la China. Un ejemplo, el asesinato. Simplemente es una acción que va en contra de cualquier principio que se pueda reglamentar dentro de la sociedad. Entonces viene siendo un delito que va a estar castigado desde aquí hasta la China. ¿Por qué? Porque viene siendo algo que atenta contra la integridad de todos los individuos y del ser humano. Segundo, el comportamiento penalizado pero sobre los que la ley se aplica con escasa frecuencia. Muy bien, podemos observar de que hay muchas conductas que están tipificadas dentro de la ley como delitos. Sin embargo, muchas veces pasan desapercibidas y por más que sea, es muy común que se transgreda esta norma. Un ejemplo podría ser manejar en estado de ebriedad. Podemos observar que muchas personas ingieren alcohol y posteriormente conducen o manejan un vehículo. Aquí se está transgrediendo la norma. Efectivamente, aquí se está transgrediendo la norma y por ende se está cometiendo un delito. Sin embargo, muchas veces se pasa desapercibido, tal vez porque no hay un control efectivo para determinar si la persona que está conduciendo X automóvil, que no estás observando la persona que está dentro, el funcionario de control formal, pueda decir esa persona está ebria. Sin embargo, simplemente actúa en caso de que suceda un accidente, en caso que vea una actitud sospechosa en la maniobrabilidad del vehículo, entre otras características en las cuales se puede percibir que realmente está transgrediendo la norma. Así existen otro incumplimiento de normas que muchas veces no se conoce o se conoce que es un delito, pero de igual manera se transgrede. Un ejemplo podría ser la injuria, o que está tipificado como falta a la norma. Sin embargo, muchas personas están acostumbradas a realizarlo. Entonces, a pesar de que está penalizado, muy pocas veces se aplica un castigo frente a esta conducta. Y en tercer punto tenemos los delitos con comportamiento en vía de penalización o despenalización. Por ejemplo, tenemos el caso de algunas drogas. Por ejemplo, la marihuana en algunos países se tiende a despenalizar. Sin embargo, en otros países se mantiene que debe estar penalizada e incluso que se tiene que generar un control más efectivo y la pena tiene que ser más alta para las personas que realizan la venta de estos productos.
Entonces, cuando estamos hablando de comportamiento en vía de penalización o despenalización, podríamos tomar en consideración esto. También el tema del aborto, actualmente muy discutido. Si realmente es viable el aborto o no es viable el aborto. Si debe estar penalizado o no debe estar penalizado. Podemos observar de que actualmente hay gran confrontación social en cuanto al desenvolvimiento, en cuanto a la discusión de esta problemática. Entonces, estos son comportamientos que realmente la sociedad está asumiendo y se está preguntando, ¿es necesario que se penalice esta conducta? Bueno, partiendo de ahí, se van generando ciertas discusiones entre las cuales la sociedad misma es la que va a atribuir que se genere o no se genere una ley en contra de la problemática que se esté presentando. Entonces, teniendo esto presente, podemos distinguir que todos los delitos que están plasmados dentro del Código Penal se podrían considerar en estas tres etapas. Primero, el comportamiento penalizado y castigado en casi cualquier sociedad moderna. Segundo, el comportamiento penalizado, pero sobre los que la ley se aplica con escasa frecuencia. Y los comportamientos en vía de penalización o despenalización. Para hacer un análisis más profundo y determinando y tomando en consideración ya de lo que se ha hablado acerca de lo que se entiende por delito según la ley, lo que se tiene catalogado dentro del Código Penal, vamos a determinar algunos conceptos que nos han dado algunos escritores, algunos estudiosos acerca de este tema, un poco más social. Según Gofferson y Hirsch en 1990, el delito viene siendo la utilización de engaño o fuerza para conseguir un objetivo. Por su parte, Felson en el 2006 nos indica que un delito es cualquier conducta identificable que un número apreciable de gobiernos ha prohibido específicamente y ha castigado formalmente. Y por último, Garrido en el 2001, pues Stangl y Redondo, nos indica que los delitos consisten en conductas de agresión o engaño cuyo propósito es lograr un beneficio o satisfacción propia, sin tomar en consideración el daño o riesgo que causa a otras personas o a sus propiedades. Teniendo esto presente, ¿qué podemos inferir? ¿Qué podemos dar como objetivo de lo que persigue el delito? Bueno, simplemente viene siendo una acción en la cual se trata de satisfacer una necesidad propia por medio del engaño y generando una acción que posteriormente va a generar un daño, tal vez no a una sola persona, pero en general un daño para la sociedad. Si podemos observar cualquier tipo de delito, no solamente tiene una víctima, siempre va a tener una víctima secundaria, pero esto lo estaremos analizando un poco más cuando estemos hablando de la víctima. Entonces, podemos determinar que el delito simplemente viene siendo el hecho o lo que está tipificado dentro del Código Penal se puede considerar como delito. Podemos observar que el delito siempre va a tener diferentes formas en las cuales se va a analizar. Entonces, va a tener diferentes constructos. Partiendo de estos constructos sociales, se va a ir generando mayores leyes. Sin embargo, podemos caer en la penalización total o en el punitivismo. ¿Qué significa? Que la mayoría de las conductas que creamos que que no son indiferentes y que pueden causar algún daño a la sociedad, vamos a señalizarlas y vamos a tipificarlas como delito. Cuando existe esta punitización de las conductas, también va a generar un desarrollo, digamos, bastante negativo dentro de la sociedad. Entonces, tenemos que saber cuáles son las conductas que se van a sancionar, pero no solamente quedarnos ahí, sino saber cómo sancionarlas. Porque si bien es cierto, la mayoría de los delitos dentro de la ley penal son castigados con pena de cárcel, podemos entender que estas penas pueden variar entre 3, 6, 9 años, 12 años, 15 años, incluso cadena perpetua. Sin embargo, tenemos que analizar, realmente no existe una forma de resocializar a esa persona. Más de resocializar, de realizar una socialización indicada en ese individuo.
Bueno, partiendo de esto es que se tiene que realizar el estudio de cada ley, el estudio de cada pena que se va a desarrollar y tiene que generarse un estudio bastante focalizado para determinar cuáles son las acciones que se van a tomar posteriormente para fomentar o para reducir tanto los delitos plasmados como la comisión de los mismos. Ok, como segundo punto tenemos los delincuentes. Para entender este punto, debemos preguntarnos por qué algunas personas cometen delitos y otras no. ¿Qué les lleva a delinquir? ¿Quiénes son los delincuentes? Si podemos observar la trayectoria de vida de diferentes individuos en diferentes localidades de una ciudad, podremos observar que existen diversos factores que condicionan el crecimiento de cada uno de ellos. Desde la familia, en la cual se le inculcan los primeros valores y las primeras normas que debe respetar dentro de la sociedad, como posteriormente las escuelas, los factores criminógenos que podrían existir o no existir en su comunidad, en su barrio, y partiendo de esto determinaríamos algunas conductas o algunos factores tanto de riesgo como de protección que podrían estar vinculados al desarrollo y que podrían generar el desarrollo del individuo como delincuente y su inicio dentro de la carrera delictiva. Para ello se analizan diversos factores. Se analizan factores biológicos, factores de personalidad, factores familiares, factores educativos, sociales, económicos, culturales, situacionales, entre otros. Sin embargo, vamos a explicar y vamos a tratar de entender un poco más esto. ¿Por qué se estudia el delincuente? ¿Por qué la criminología estudia al delincuente? Si bien es cierto, la mayoría de las personas que componen una sociedad están en contra de la acción delictiva. Sin embargo, dadas algunas circunstancias, podrían haber factores que conlleven a un individuo a cometer esta acción y a transgredir la norma. Existen factores de oportunidad, existen factores de riesgo y factores de protección que condicionan esta acción o que se ha analizado mediante algunas investigaciones que podrían condicionar este hecho. Primero, los factores biológicos, temas de la herencia, temas de factores que podrían conllevar a que una persona sea más agresiva, como el hecho de ser hombre. Si podemos ver las cárceles, en la mayoría, los que mayor están privados de libertad son los hombres. ¿Por qué? Bueno, hay diversas manifestaciones y diversos estudios que analizaremos más adelante que podrían corroborar el por qué estos individuos son los que cometen más el hecho delictivo. Sin embargo, también podríamos decir de que gracias a las hormonas que puede tener un individuo, como es la hormona de la testosterona, genera que el individuo se vuelva más agresivo, lo cual posteriormente esta agresividad puede conllevar una transgresión de la norma. Bueno, esto podría ser uno de los factores, sin embargo existen otros también factores prenatales, perinatales, entre otros factores que pueden estar condicionando a que un individuo actúe de diversas maneras. Sin embargo, viene siendo un factor de riesgo, no es el factor que determina que se realice la acción. También los factores de personalidad, una persona introvertida, una persona extrovertida, una persona que le guste la adrenalina o la búsqueda de sensaciones fuertes, entre otras características que puedan estar ligados a la forma en cómo él actúa, a la forma como él se desarrolla como persona. Factores familiares, es decir, factores en los cuales podría haber presencia de violencia familiar. Siempre que hay un problema de índole familiar y que él va observando esta conducta dentro del lazo
en el cual va creciendo, en este caso de la primera institución social que existe, que viene siendo la familia, podría generarse toda una serie de patrones conductuales que este individuo va a generar y va a fomentar y posteriormente va a reproducir nuevamente. Claro está, cuando estamos hablando de estos factores familiares, tenemos que determinar de que no todos los individuos que han tenido la oportunidad de tener estas vivencias van a posteriormente a reproducirlas y a ser agresores. Sin embargo, viene siendo un factor de riesgo que se ve presente. También tenemos los factores educativos, es decir, la forma de comportamiento que ha tenido el individuo frente a la escuela, frente a los métodos de aprendizaje que se van observando en la escuela. Esto va a determinar también la forma en cómo él se maneja entre grupos, cómo se maneja con sus compañeros, la forma en cómo él percibe la realidad social que le ha tocado en algún momento, y también puede generarse un entorno negativo. Aquí podremos observar, por ejemplo, a los jóvenes que tienen características bastante singulares y algún profesor o un directivo de un colegio tiende a expulsarlo del colegio en vez de generarse un tratamiento específico, es decir, separar a estos niños y generar un tratamiento que permita que su sociabilización sea más efectiva y de esta manera adquiera de una forma más efectiva todo lo que vienen siendo las normas. Tenemos factores sociales, factores económicos, culturales, situacionales. Pero cuando nosotros estamos hablando de todos estos factores, tenemos que tener algo en consideración, que cada uno de ellos va a tener un punto en la vida que va a tener mayor efecto o va a ser de mayor análisis. También depende del delito que haya cometido la persona o la transgresión de la norma que haya tenido la persona. Vamos a analizar estos factores. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de la trayectoria delictiva, un ejemplo, esto viene siendo parte de lo que es la criminología del desarrollo, podemos observar de que no es lo mismo los factores que se ven intrínsecos en un joven de 9, 10 años que de alguna manera ha transgredido la norma y simplemente no ha sido corregida en ese momento. Los factores de riesgo que va a tener este individuo no van a ser los mismos factores de riesgo que tiene un adolescente al transgredir la norma. ¿Por qué? Porque se ven implícitos otro tipo de naturaleza, otro tipo de contexto. Cuando estamos hablando de los factores biológicos en específico, los factores de personalidad o los factores familiares, vamos a observar que en la primera etapa de la vida, es decir, en la etapa de la niñez, ¿cuáles son los factores que mejor van a definir el comportamiento de un individuo? Efectivamente van a ser los factores familiares, pero también en congruencia vamos a tener los factores educativos, dos pilares fundamentales en la transgresión que podría tener este individuo. Sin embargo, posteriormente, en un joven de adolescente de los 13 años o de los 11 años, que podemos decir que empieza la adolescencia, hasta los 17, 18 años de edad, ¿cuáles van a ser los factores que tenemos que analizar? Bueno, aquí ya tenemos que analizar factores familiares, educativos, sociales, en este caso también los grupos con los cuales él frecuenta. ¿Por qué? Porque todas las formas de expresión o todas las formas en las cuales él dirige su vida va a ser totalmente diferente a la que puede ser dirigida a la de un niño. Y de igual manera, si estamos hablando de un adulto, también tenemos que analizar los factores de una forma más específica. Es decir, ¿con esto qué quiero decir? Precisamente que tenemos que deconstruir el fenómeno, tenemos que deconstruir la trayectoria delictiva que pueda tener un individuo para poder conocer, para poder posteriormente dar un tratamiento, si es lo que queremos. Es por ello que cuando la criminología estudia al delincuente, no lo estudia simplemente o no estudia simplemente el hecho por el cual ha sido sancionado. Estudia toda la trayectoria de vida de este individuo para poder dar bien con un tratamiento, pero también para poder entender por qué ha cometido este hecho. Efectivamente, aquí vamos a analizar todos estos factores que se ven presentes en esta lámina. Sin embargo, también vamos a determinar la necesidad
de que un individuo que ha cometido o ha transgredido la norma debe resocializarse. Y es que no es resocialización total, es una socialización indicada, una socialización para que de alguna manera entienda la necesidad de respetar las normas. Muy bien, otro punto importante que debemos analizar es el estudio de la víctima. La criminología también estudia a la víctima, aunque existe una ciencia actualmente llamada victimología, que es la que se está encargando en general de este estudio, tenemos que entender que sus principios o el principio del análisis de la misma viene de la criminología. En esta se estudian las características de la víctima, cuáles son las formas que determinan que una persona puede llegar a ser víctima o si hay algún esquema específico o algún patrón que siguen los victimarios para elegir a sus víctimas. Todo esto se analiza desde este punto. También analizamos la forma en cómo se le debe dar atención a la víctima, la forma en cómo se debe tomar la denuncia, la forma en cómo se debe realizar el manejo de esta situación. Porque si bien es cierto, durante mucho tiempo nos hemos enfocado en el victimario. Sin embargo, cuando hablamos de la víctima, muchas veces lo dejamos de lado, sin tomar en consideración de que hay bastantes problemas que pueden surgir partiendo de un hecho delictivo, de un hecho criminal, que genera gran malestar en cualquier individuo que haya sido víctima. Es por ello que dentro de la rama de la criminología, este es otro punto que es bastante importante mencionar y que se debe estudiar y con la cual podremos generar diversos planes de intervención. Ok. Posteriormente vamos a hablar acerca de los sistemas de control social. Este es el último punto en el cual se enfoca el estudio de las áreas de la criminología. Recuerden, son 4 principales, siendo el delito, el delincuente, la víctima y los sistemas de control social, que son efectivamente los que generan ese estudio de la reacción social y la forma en cómo nosotros vamos a disuadir que siga la delincuencia, generar métodos de protección, entre otras características que vamos a estar analizando. Dentro de los sistemas de control social existen 2. Están los sistemas de control social formal y los sistemas de control social informal. Primero vamos a analizar y vamos a observar cuáles son los sistemas de control social formal. Primero, las empresas de vigilancia. Cuando nosotros estamos observando que hay un vigilante, viene en una galería, viene en un centro comercial, en un restaurante, en una tienda, podemos observar que la función de él es disuadir que un individuo entre a ese establecimiento a posiblemente cometer un hecho delictivo como puede ser sustraer una prenda, como robar un cliente, entre otras características. Entonces, su papel fundamental viene siendo ese, el de prevenir que se cometa este hecho. Para esto se le realizan una serie de entrenamientos, deberían tener una serie de entrenamientos que les permita orientarse y analizar cuáles son los factores que se deben tener en consideración a la hora de distinguir a una persona que quiera sustraer o cometer un hecho delictivo dentro de los establecimientos. Otro tipo de control social formal viene siendo las instituciones policiales. Como bien sabemos, estas son las instituciones que hacen cumplir la norma de una nación. Estas son las que están hechas para valer y hacer cumplir la norma. Tenemos las instituciones judiciales, tenemos las instituciones fiscales, tenemos las instituciones de justicia juvenil y tenemos los penitenciarios. Sí, los penitenciarios también son una forma de control social, porque a través del mismo se trata de, a pesar de que su meta es generar un tratamiento que sea satisfactorio para
insertar nuevamente de una forma positiva a los individuos que han estado en centros penitenciarios, también tenemos que determinar de que como un centro de control social formal se busca disminuir y se busca erradicar este fenómeno ya en una persona que ha cometido el hecho. También tenemos los sistemas de control social informal, entre los cuales se podría hablar de los vecinos de un barrio. Sí, ¿por qué podríamos decir que los vecinos pueden ser parte del control social informal? Porque efectivamente el hecho de que los vecinos se comuniquen pueden generar una alerta que se vea presente dentro del lugar donde están viviendo. También podríamos hablar de los trabajadores de una empresa, la forma en cómo se sigue un monitoreo interno y cómo cada uno conoce las labores del otro. Esto impide también de que de alguna manera exista un tipo de violación a la norma dentro de la misma. Tenemos los profesores del colegio, efectivamente porque son los primeros seguidos de la familia que enseñan y que de alguna manera inhiben y insertan esos valores y esa ética que en un futuro debería disminuir o debería fomentar que la actitud del alumnado, en este caso, sea prosocial. Es decir, que los profesores de un colegio simplemente con el hecho de instruir de una forma positiva va a lograr de que el alumnado, las personas que están a su cargo, simplemente adquieran los valores necesarios para desarrollar una vida prosocial efectiva. Muy bien, también tenemos los transeúntes momentáneos de una calle o los viajeros de un autobús. Simplemente cuando tienen ese arraigo por los valores positivos y simplemente por el hecho de que estén ellos mismos y estén en presencia de un hecho delictivo, muchas veces puedan actuar simplemente llamando a la policía, simplemente disuadiendo o vigilando a la persona que quiera cometer o infringir la norma, entre otras características. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en consideración cuando estamos hablando de las áreas de estudio de la criminología. El delito, el delincuente, la víctima, los sistemas de control social que son efectivamente los que generan el control de la reacción social que se pueda tener frente a una situación dada. Recuerden, existen diferentes formas de control social, tanto los formales como los informales, los cuales posteriormente estaremos analizando más profundamente y nos darán y nos abrirán un horizonte que realmente nos va a servir dentro de nuestra labor. Esto ha sido por esta clase, espero que les haya gustado y los espero en una próxima. Muchas gracias. Les dejo las referencias bibliográficas. Espero que tomen nota.